Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. Bueno, y donar sangre salva vidas, hay que tener muy presente esto. Y hablar de salud sexual también salva vidas, así que hoy estamos hablando de salud sexual, vamos a estar hablando de los métodos de anticoncepción, vamos a estar hablando de la planificación familiar y también vamos a estar repasando y recalcando este concepto muy importante, que es que en todos los hospitales públicos contamos con un servicio de educación sexual y de información sexual para todos aquellos que se quieran acercar sin la necesidad de ser acompañados por un adulto a cualquier edad. Lo pueden hacer y ese es su derecho. Tenemos otras consultas que llegan a través del mail. Allí está la doctora Casi preparada y esperando. Andrea. Bueno, vamos a contestarle a Patricia de Moreno, que nos cuenta que tiene un adenoma de hipófisis, que está medicada porque tenía muy alta la prolactina, que es una hormona que produce esta glándula que ella tiene aumentada, que esta hormona disminuyó y si es necesario operarla. Bueno, Patricia, mira, en realidad la hipófisis generalmente se opera cuando su tamaño excede de tal manera que puede estar avanzando sobre otras estructuras que te traigan mayor problemas. En el mientras se mantenga chiquita y digamos, tu expresión clínica pueda ser manejada con medicación, en la mayoría de los casos no hay una intervención quirúrgica, pero quien deben decidir son tus médicos, quienes te siguen y quien van evaluándote la respuesta y con imágenes seguramente. Pero bueno, esta es la respuesta. Seguir con la medicación y consultar a tu endocrinólogo, eventualmente un neurocirujano. Vamos a escuchar ahora atentamente al doctor Fernando Sigman, que es coordinador del programa de salud integral en la adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, y él nos habla de cómo se ejecuta estos lugares de educación sexual y de orientación sexual para todos aquellos que se quieran acercar en todos los centros de salud de nuestro país. Lo escuchamos. El programa de salud integral en la adolescencia justamente es el cuidado que el Ministerio de Salud de la Nación tiene que tener sobre una parte de la población de nuestro país, que es para los chicos y las chicas que tienen entre 10 y 19 años. Es una población que habitualmente no es muy considerada para los sistemas de salud, pero hay muchas cosas que les ocurren y que les pasan y necesitan que nosotros tengamos una mirada. Me parece importante destacar algo que se dice como comúnmente: la adolescencia es una edad de riesgo. Para nosotros la adolescencia no es una edad de riesgo, es una muy buena edad, como todas las edades de la vida, para disfrutar, que tiene algunos riesgos particulares, como tienen otros momentos de la vida. Entonces, sobre esos riesgos particulares que tiene la adolescencia, nosotros tenemos que trabajar para disminuirlos y minimizarlos, como ocurre con cualquier otro momento de la vida de las personas. En principio, como deseo general, queremos que los chicos y las chicas estén sanos, puedan completar sus estudios. Muchas chicas y muchos chicos deciden tener hijos. Aún así, hay recomendaciones generales para cualquier mujer. Entonces hay muchos esfuerzos en que haya mejor acceso a la anticoncepción y que haya mejores cuidados durante los embarazos que se producen en la adolescencia. Cualquier consulta integral, en salud sexual integral o en atención integral de adolescentes, tiene que contemplar todas las cuestiones que las personas tenemos cuando nos enfrentamos a un médico o una médica. Y tenemos que dar y habilitar que todas las preguntas se puedan hacer, que no queden en el aire. A veces se sobreentiende que, bueno, esta es la pastilla anticonceptiva, pero hay muchas dudas. ¿Qué pasa si me olvido un día? ¿Qué pasa si esta tiene 28 o 27 pastillas o si tiene 21? ¿Qué corresponde tomar o si es mejor inyectable
que comprimidos, y si uso preservativo, entonces no es necesario usar algún otro método anticonceptivo, si los genitales pueden estar en contacto sin preservativo o no, o cómo hago para mantener algún otro tipo de relaciones sexuales. Todas son dudas que las personas tienen. La confidencialidad es la condición para que estas preguntas se puedan hacer. Y si estas preguntas se pueden hacer y tener una respuesta adecuada, cualquiera de nosotros va a poder cuidarse mejor. La recomendación es que hablen y que encuentren un adulto de confianza. Si son sus padres, mucho mejor. Entendemos que la familia y los padres son la mejor opción cuando es disponible. Hay algunas ocasiones en que no es posible. En esos casos, cuando no es posible hablar con los padres, los docentes, el sistema de salud son lugares autorizados y de confianza para recurrir. Hay mucha otra información que circula que no es tan de confianza. Entonces, si yo tuviera que ahora decir y que estén escuchando en todo el país, primero consulten con los adultos de confianza. También sepan que el sistema de salud es accesible para preguntar, sacarse las dudas y obtener los medios de cuidado necesarios para disfrutar la sexualidad cuando les toque disfrutar. Bueno, dos cosas que hacía referencia al doctor muy importantes. Una de ellas es, insistimos sobre esto, la posibilidad que tenemos todos de acceder a cualquier centro de salud de la nación de manera absolutamente gratuita y sin ninguna imposición. No tenemos que ser acompañados por un adulto, ni nuestra madre, nuestro padre, ni un hermano mayor. Lo podemos hacer libremente y podemos aprovechar ese lugar, ese recurso para consultar todas aquellas dudas que tenemos. Y después otra cosa que hacía referencia al doctor que me parece importante es que es el mismo hospital y es el mismo centro de salud el que nos tiene que proveer de todos aquellos métodos anticonceptivos que puedan garantizarle al individuo la posibilidad de tener una sexualidad saludable. Está aquí con nosotros la doctora Diana Galimberti, que es directora del Hospital Álvarez. Ella es especialista en salud sexual, así que la vamos a escuchar atentamente. Doctora, ¿cuáles son las principales consultas que se tienen en un centro de salud? ¿Siempre tienen que ver con la enfermedad o en general la persona puede anticiparse a esto y puede hablar de prevención? Yo lo que puedo observar, y lo he observado recorriendo parte de los sistemas de salud del país, que es bastante difícil que la gente, que las mujeres, mucho más difícil que vengan acompañadas con el varón, vengan anticipándose, y la consulta es, empecemos con adolescentes que se sienten y digan, vamos a empezar a tener relaciones, queremos asesoramiento. En general, por dificultades de acceso, y eso es evidente, uno puede hablar de lo que es un sistema de salud como el de la ciudad, que es a lo mejor más amigable, pero si uno piensa en todo el país, la dificultad del acceso a los lugares de atención es importante. Con lo cual, la mayoría de las veces ya llegan habiendo iniciado relaciones sexuales, y tendríamos que decir, y cuando uno ve, y ustedes recalcaron todo el tiempo, que los adolescentes tienen que acercarse y poder recibir asesoramiento, también hay dificultades, sobre todo en los lugares más chicos, porque no se olviden que a lo mejor en una población chiquita en el centro de salud, los jóvenes y las jóvenes tienen dificultad o mucha vergüenza, porque en cuanto van y entran, casi quedan identificados como que están pidiendo anticoncepción y que van a empezar a tener relaciones. Con lo cual, eso es una dificultad. El pudor pasa a ser, lamentablemente, uno de los obstáculos, claro, a la llegada. La segunda elemento que nosotros vemos, y digo, el ejemplo, uno arma las unidades de atención de consultorio especializado en salud reproductiva. Nosotros tenemos un programa excelente en la ciudad de Buenos Aires, que fue pionero de los programas allá cuando inició y cuando iniciamos la democracia. Lo que uno tiene que ver es
promover todo el tiempo el acceso a estos consultorios y tiene que tener horarios amigables. Si usted tiene en un hospital público o en un centro de salud que va a atender 8 a 12, es muy difícil encontrar la posibilidad que todos y todas concurran. Si son adolescentes, el horario de colegio es una dificultad. Y si son mayores, la posibilidad de recurrir acompañada es difícil por los horarios de trabajo. Pero hay un tema que yo quiero recalcar, que en general uno tiene que ver lo que son oportunidades perdidas y actuar sobre eso. Nosotros tenemos en todo el país, y es la primera causa de muerte de mujeres en edad fértil, la mortalidad por aborto. Y las últimas estadísticas del 2005, en los hospitales públicos había aproximadamente 500.000, 600.000 estimaban como 500.000 abortos con 80.000 egresos de hospitales públicos por complicaciones de aborto. ¿Qué quiere decir? Que mujeres que abortaron tienen una complicación, van, se le hace el tratamiento y egresan. Esa mujer que hizo el caminito para hacer un aborto, digo, a lo mejor hizo otro si le fue bien, a lo mejor hizo ese y llegó en distintos estados de gravedad a un hospital público. Obvio, inclusive hasta la muerte, como dice usted. Pero además, primero, digo, uno no puede nunca decir, no hay nadie que quiere el aborto, no hay nadie que lo utilice así superficialmente, pero cuando llega al servicio de salud, la responsabilidad total del servicio de salud es que esa mujer no salga sin un asesoramiento y sin un método, aunque sea provisorio hasta el método que elija definitivo. Claro, esto es interesante porque lo que usted está planteando es que muchas de estas chicas, adolescentes o inclusive mujeres ya, llegan a esa instancia sin contar con los recursos previos para saber que existe la posibilidad de hacer una planificación familiar, que existe la posibilidad de tomar recaudos fundamentales para cuidarse, que existe la posibilidad de tener una sexualidad saludable y que esto no sea solamente el pensar si me voy o no me voy a quedar embarazada. Claro, ¿no? Por eso digo, pero una cosa es la responsabilidad individual a partir de la casa, los padres, la educación sexual en los adolescentes. Yo lo que estoy planteando es cuando ya por alguna razón entraron al sistema de salud. Y en eso el sistema de salud tiene que, con una mirada hacia la prevención, ya no del daño inicial, porque ya o el aborto o el primer embarazo está. Y hay como usted dijo y como decían los pediatras, hay adolescentes que desean tener un hijo. Y eso es verdad, hay historias familiares de nacimientos muy precoces, la abuelita, la mamá, todos. Con lo cual no es tan difícil ver que una joven con 13, 14 años diga que quiere tener un hijo con su pareja de 15 años. Y eso es respetable. A veces se confunden y cuando uno ve estas cosas mediáticas, muchas actrices que qué lindo van a ser mamá de soltero, algunas no saben o no quieren decir quién es el papá y asumen que es regio y piola tener un bebé. También hay que pensar que la persona que está muy mediática promoviéndolo tiene una condición económica diferente, tiene un marco de supervivencia y va a tener a lo mejor 1 o 2 mucamas que le cuiden los bebés mientras trabaja. Lo que uno ve, y sobre todo en los hospitales públicos, es que a veces vienen jovencitas que no queda esa red de contención y entonces andan de un lado para otro, tienen el bebé, son madres niñas que después les resulta muy difícil y está probado que por debajo de 15 años se duplica la mortalidad infantil en esos niños nacidos, porque son mamás que a veces están excluidas del sistema de salud, que a veces no tienen los signos de alarma porque no los pudieron incorporar. Y eso es un tema. Pero volvamos a las consultas.
En general vienen a consultar por un método anticonceptivo. El método, y las adolescentes saben, y nadie es tonto, y cuando uno explora, y hay trabajos que hemos hecho explorando que saben, que quieren, todos saben que existen pastillas o inyecciones. Cuando uno explora a nivel de conocimiento es alto. Que de ahí a lo usen y lo usen bien es una dificultad. Bueno, y ahí está el trabajo, obviamente, porque si nos quedamos solamente con saber y no promovemos el que ese saber se traduzca en hechos y en responsabilidad, lamentablemente después sufrimos las consecuencias que sufrimos. ¿Se queda un ratito, doctora? Sí. Porque me voy, porque si hablamos de salud sexual no podemos solamente abocarnos a los adolescentes y a esta prevención, a esta información absolutamente necesaria que tienen que tener para tomar decisiones, sino también nos debemos referir a otra etapa de la vida donde lamentablemente las últimas informaciones indican que hay muchas personas mayores que terminan contrayendo una enfermedad de transmisión sexual porque piensan que porque están viejos están libres. Es un gran mito, es lo que sucede en realidad digamos, es un gran mito el hecho de que ellos crean que no son vulnerables o que no están expuestos a la posibilidad de contagiarse. Toda la sexualidad respecto a la tercera edad está llena de mitos, como este, por ejemplo. Y quisiera ser un poco esquemática, pero no quiero dejar de decir 3 o cositas 4 puntuales. Sí. En primer lugar, hay que saber que todo lo que es relaciones sexuales tienen un papel fundamental para mantener la salud en cualquier edad. ¿Sí? Desde que se comienza en la actividad sexual hasta el fin de la vida. Sí saber que las disfunciones sexuales no son propias del envejecimiento de las personas, que generalmente son secundarias a enfermedades. Esto es muy importante porque es otro de los mitos. La gente mayor cree que llega viejo y que todos los problemas que les impide tener una salud sexual es propio de la vejez y no es así. Fenómeno. Pero también hay que saber que obviamente es la parte de la vida en donde mayores factores tienen que condicionan esto, que van a llegar a tener alguna dificultad. En ellas de pesos el estado de salud con la que llegan en general, algunas patologías muy comunes que hacen al desenvolvimiento físico, artrosis, estado mental, el gran alto grado de depresión que hay en la tercera edad. Pero bueno, hay que saber que como estoy diciendo que es secundario a patologías, hay que consultar porque puede entonces mejorar la eficiencia en su actividad sexual que tiene que ser normal. Es muy importante eso porque es necesario. Y por último, saber que, esto es importante, la sexualidad no implica solo coito. Digamos, la expresión carnal de una relación sexual. Y en esta edad empieza a ser de peso otras expresiones, inclusive la masturbatoria, que digamos es difícil a veces encararlo por el tipo de educación que la gente viene trayendo de su vida. Claro. Pero hay que saber que es tan importante una caricia, una mirada, un encuentro, como otro tipo de expresiones que no siempre tiene que terminar en el coito. Muy bien, hecha esta aclaración, también después de la pausa vamos a hablar sobre la gran utilización del Viagra, especialmente en adultos mayores y lamentablemente ahora también en adolescentes que muchas veces no saben cuáles son los riesgos que esto implica. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? ¿El Viagra es peligroso o es peligroso lo que nosotros podemos hacer con el Viagra? Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que frente a la presencia de ceniza de origen volcánico se recomienda que si debe movilizarse al exterior de su vivienda utilice las medidas de protección para ojos y piel? Disponga de barbijos para evitar la inhalación de partículas de ceniza o utilice un pañuelo o pedazo de tela para cubrirse la nariz y la boca. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para